Muchas gracias, señor director. Muy buenos días, público asistente. Quiero hacer una aclaración. Todos inmediatamente volteamos a ver quiénes son los personajes que aparecen en esa portada. Bueno, pues en primer lugar está Alan Turing, matemático y lógico británico, considerado uno de los padres de la ciencia, de la computación y la inteligencia artificial. ¿Han visto incluso alguna película de él? Está Emilio Lledó, destacado filósofo español, miembro de la Real Academia Española, cuya obra se centra en la memoria, el lenguaje y la ética. En tercer lugar aparece Yuval Noah Harari, historiador y escritor israelí, autor de y Homo Deus, conocido por sus análisis sobre el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en el futuro de la humanidad. En cuarto lugar aparece Adela Cortina. Ella es filósofa española, experta en ética y filosofía política, reconocida por sus trabajos sobre la ética mínima y la aplicación de la moral en ámbitos tecnológicos y sociales. Como pueden ver, fue una excelente selección de la imagen de este primer Seminario Nacional Retos de la Inteligencia Artificial. Y tengo el alto honor de presentar a ustedes a nuestro primer ponente, que es el doctor Roberto Godínez López. No sé si ya lo conocían. Roberto Godínez López es doctor en Administración con especialidad en Finanzas. Es profesor de tiempo completo del Departamento de Estudios Culturales, Demográficos y Políticos de la División de Ciencias Sociales y Administrativas de esta universidad. Él es profesor de las unidades de aprendizaje de portafolios de inversión, evaluación de proyectos, fuentes de financiamiento, matemáticas financieras, estadística, influencia, taller de titulación y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y el día de hoy le damos la más cordial bienvenida también como en nuestro primer expositor. Bienvenido, doctor. Bien, voy a expresarles algunas ideas relacionadas con este tema de la inteligencia artificial y cómo podemos impactar favorablemente en la metacognición pues de nosotros, principalmente de la razón de ser de la universidad, que son ustedes los estudiantes. Y en ese sentido, pues la inteligencia artificial generativa, que es a la que nos vamos a estar refiriendo, porque ciertamente la inteligencia artificial no es reciente, ya tiene décadas que se ha estado utilizando principalmente pues en la industria, en las empresas, en las unidades económicas, en los procesos de fabricación. Se inicia la utilización de inteligencia artificial con otras denominaciones, y es hasta el 2022 que surge o evoluciona la inteligencia artificial generativa, que es la que estamos empleando ya de manera pues cotidiana, muchos de nosotros. Y lo primero es que reconozcamos que la inteligencia artificial generativa es una herramienta, no nos va a sustituir, o al menos esa es la expectativa, que no nos sustituya, porque va a depender de nosotros o de las personas o de cada individuo que permitamos que nos sustituya o no. Pero si la concebimos como herramienta, yo hago la analogía siempre que la inteligencia artificial generativa es como un martillo que utilizamos, pues generalmente el martillo se utiliza para clavar justamente los clavos, ¿sí? O para ejercer presión o fuerza y que se clave el clavo. Pero si el martillo no lo sabemos usar, o lo voy a agarrar al revés y voy a pretender que con el mango clavar, y tal vez lo logre, pero no lo estamos usando correctamente. O usamos de herramienta para otras cosas. Quiero usarlo de destornillador, quitarme un tornillo. Tal vez lo logre, pero
no es lo correcto, o incluso lo puedo usar para dañar a personas, o sea, puedo agredir con un martillo, pero al final el martillo no tiene conciencia, es a lo que quiero llegar, lo usa o lo utiliza una persona. La inteligencia artificial generativa es eso. Pareciera que tiene conciencia o nos hace creer que tiene conciencia, pero en realidad no tiene conciencia. Es una herramienta muy poderosa que tiene acceso a la base de conocimiento que en los últimos años hemos generado de manera acelerada a través de la interconexión de las redes. Entonces tiene acceso a todo el conocimiento. Y tiene acceso también o este acceso puede provocar algo que se llaman sesgos algorítmicos o errores. Y la manera de detectar estos errores pues es solamente a través de un juicio como experto, o un juicio de mi experiencia, donde yo sé de manera empírica que eso no es cierto, no es correcto. Entonces, indudablemente sí se necesita que cada uno de ustedes se apropien de conocimiento, y esa es la razón de ser de los profesores, de nosotros como profesores, de que el conocimiento que están adquiriendo aquí esté validado por los profesores. No digo que no usemos inteligencia artificial, pero sí que pase por un proceso de validación. Bueno, ya con esta introducción, mencionarles que lo que pretendo el día de hoy, básicamente en 30 minutos, es que ustedes comprendan cómo la IA puede potenciar, pero también puede debilitar la planificación, el monitoreo y la evaluación del propio aprendizaje. Y estos conceptos de planificación, monitoreo y evaluación es propiamente la metacognición. Entonces la metacognición es un proceso intrapersonal que cada uno de ustedes tiene, y que la idea de mi plática es sensibilizarlos a que usemos la inteligencia artificial para fortalecer este proceso de metacognición. En otras palabras, ¿cómo me apropio del conocimiento? De eso se trata. ¿Cuál es el gran riesgo? Y lo vamos a ver en las diapositivas. Pues un riesgo es que me autoengañe y le delegue a la inteligencia artificial la generación de contenidos o generación de evidencias que me solicitan los profesores o que solicito yo, y al final pues el profesor, si es muy obvio esa generación de conocimiento, de evidencia hecha por inteligencia artificial, pues ni se va a desgastar, o no me voy a desgastar yo como profesor en revisar algo que sé que no se apropiaron ustedes. Y yo como profesor muchas veces lo que promuevo pues es, ok, usen inteligencia artificial, pero apropiense del conocimiento. Entonces, al principio, cuando dejaba yo ensayos y que usaban inteligencia artificial, pues yo les leía parte de su ensayo y les decía que qué opinaban de eso, sin decirles que es su ensayo. Y desde luego, pues descubría que muchos ni siquiera lo leían, simplemente utilizaban la inteligencia artificial generativa para cumplir, pero realmente la estrategia o los retos ahora que tenemos nosotros como profesores es lograr que realmente usen inteligencia artificial, pero se apropien de ese conocimiento. Y la manera de apropiarse pues es leyendo lo que generan e incluso validando, porque cuando lo leen y descubren pues que no son ustedes, porque así nos expresan ustedes, porque usa vocabulario que no usan ustedes, que no conocen ustedes, el simple hecho de leer y redactarlo, apropiarse y darle su propio estilo personal, particular, de cómo realmente ustedes piensan o se expresan, ya están apropiándose de esa parte de conocimiento.
Y sí, evidentemente nos ayuda porque nos genera ya prácticamente, si hacemos la analogía con una estatua, ya la escultura prácticamente está terminada, pero ahora le toca a cada uno de ustedes darle su personalidad o darle ese detalle que los caracteriza y los hace únicos o nos hace únicos. Entonces, lo primero sería reconocer qué entendemos por metacognición, y aquí Rivas Saiz pues nos da esta recomendación o esta definición de capacidad de conocer, supervisar y regular los propios procesos de pensamiento para aprender mejor. Cada quien tiene que comprender esto. No significa de aprenderlo de memoria, la metacognición está ocurriendo todo el tiempo en cada uno de nosotros, es como estamos apropiando, y aquí él habla de un proceso de pensamiento para aprender mejor. Entonces la idea de lo que les voy a ir compartiendo es algunas recomendaciones de cómo la misma inteligencia artificial me puede ayudar a fortalecer esta metacognición. Principalmente irnos como por pasos para ir aprendiendo con la misma inteligencia artificial. Nos habla de 3 grandes momentos, que es la planificación, el monitoreo y la evaluación. Y esto es desde un punto de vista intrapersonal, o sea, cada uno como individuos lo hacemos consciente o inconscientemente, estas etapas de establecer una meta, activar mis saberes y elegir una estrategia. El monitoreo es preguntarse si lo estoy entendiendo o si estoy aprendiendo, y si no, pues tengo que corregir, tengo que replantearme la estrategia. Y finalmente también evaluar sería una autoevaluación, o sea, no necesariamente el proceso en el que estamos acostumbrados que nos evalúe un externo, sino sería una autoevaluación para valorar el resultado y verificar si estoy apropiándome del conocimiento. Estos serían los 3 grandes momentos. ¿Y por qué es relevante en el nivel superior? Es relevante porque nos va a permitir elementos que algunos autores lo denominan como inteligencia emocional, en el sentido de una autonomía, una autorregulación, un autoconocimiento, un autoaprendizaje, y que eso nos permita de manera consciente ir reconociendo lo que sé y lo que no sé. Y algo fundamental, que es en lo que tenemos que apostarle nosotros como profesores, es al pensamiento crítico, porque las habilidades procedimentales hoy con inteligencia artificial se están acelerando, se aceleran rápidamente. Yo acabo me invitaron a dictar un seminario de portafolios de inversión, y lo que yo reconozco en 18 semanas comparto yo conocimiento a mis estudiantes. La IA lo puede resolver, la IA generativa, en minutos. Desde luego, de nada sirve la IA si no hay una base de conocimiento en minutos, y le dices qué esperas y cómo lo quieres, pero para decirle eso necesitas el experto, la base de conocimiento. Pero es sorprendente cómo la herramienta genera rápidamente los resultados si le dices qué hacer y cómo hacerlo. Y el experto valida o verifica que no haya sesgo. Eso sí es un rol que tenemos que asumir los profesores, de validar y reconocer, no hay sesgo, hay que usarlo, pero al mismo tiempo sí
impulsar mucho el pensamiento crítico y en la toma de decisiones. Y eso solamente se logra con metacognición, pensamiento crítico. Aquí les puse que no basta saber, importa saber cómo se aprendió, con qué errores y cómo podemos mejorar. En cuanto al ciclo de la metacognición, aquí la recomendación es, antes de estudiar, durante la tarea y al cerrar, cómo la IA me va a permitir generar prompts, que los prompts seguramente ya los conocen, es cómo interactúo con la inteligencia artificial generativa. Si mi prompt es muy simple, muy lineal, pues así me va a responder la herramienta, la inteligencia artificial. Si yo no le doy los detalles precisos de lo que quiero o espero, la inteligencia artificial va a asumir cualquier rol y lo va a dar. Aquí la clave para fortalecer la metacognición es que nos vayamos por etapas. Bueno, voy a ir directo a algunos prompts no recomendados, porque estos prompts son como atajos para cumplir. Pero la idea de la plática de hoy es que ustedes reflexionen y usen ese pensamiento crítico de qué me interesa, cumplir o aprender. Esa es la reflexión. Y también es respetable si alguien dice pues cumplir, pero reflexionen más allá, o sea, cumplir, no aprendo, simplemente cumplo y me saco 10 y es una herramienta poderosa. ¿Qué hay que evitar? Resuélveme esto, hazme el ensayo, dame la respuesta correcta y ya, resume sin explicar cómo llegaste. Y muchas veces pues hacemos estos atajos para cumplir. Y ocurre como en algunos casos en mis estudiantes que me entregaban el ensayo y les preguntaba, ¿y qué opinas sobre...? Previamente yo lo leía, ya me daba cuenta que estaba hecho por inteligencia artificial. ¿Qué opinas sobre la determinación de la tasa de interés compuesto en la realidad del sistema financiero mexicano? Pues no sé. Pero pues si tú lo estás poniendo en el ensayo, me estás entregando un ensayo que en teoría, si no lo hiciste tú, o si lo hiciste tú, tendrás que saber algo, o que por lo menos lo hayan leído, se hayan apropiado de ese conocimiento, o validado. Entonces es una cuestión de reflexión. Algunos prompts que pueden promover la metacognición, antes de responder, diagnostica qué entiendo y qué no. No me des la solución final, guíame con preguntas. Contrasta mi respuesta con una rúbrica y detecta vacíos. Explícame qué debo verificar y por qué. O sea, aquí la inteligencia artificial generativa asume un rol más de coach, o de tutor o de orientador, en donde le formulen preguntas que realmente a lo mejor se la podrían hacer al profesor, ¿sí? Y que a lo mejor por la saturación no se la hacen, o sí se las han hecho y ahora las refuerzan con la inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial generativa es usarla como una herramienta que acelere mi proceso de metacognición. Y el profesor les dará base de conocimiento, el profesor estará validando mucha información que genera la inteligencia artificial, y eso les permite a ustedes apropiarse también del conocimiento.
Entonces aquí la invitación es a que la reflexión y el pensamiento crítico prevalezca sobre el atajo, sobre el cumplir. Desde luego hay que cumplir, pero en el ínter que aprendan, es más importante aprender, porque hay un escenario de los futurólogos en donde pensemos que hay un retroceso a cero en nuestra civilización y las generaciones futuras, si hay una dependencia total a la inteligencia artificial, las generaciones futuras no tendrían base de conocimiento de nada, porque todo se lo delegaron a la inteligencia artificial. Y entonces ese retroceso a cero, desde luego, es un escenario de muchos posibles escenarios en donde no tengamos base de conocimiento, todo lo tiene la inteligencia artificial. No es deseable, y para que no ocurriera ese escenario, todos nosotros necesitaremos tener ese pensamiento de apropiarnos del conocimiento. Ya para ir cerrando, aquí hay un prompt sugerido para promover la metacognición, en donde a la inteligencia artificial generativa le dices: actúa como un tutor o un profesor experto. Antes de explicarme el tema, ahí escriben el nombre del tema, ¿sí? Matemáticas financieras, específicamente costos capitalizados. Hazme 5 preguntas breves para diagnosticar qué sé, qué me confundo, qué necesito aprender primero, después organizo una ruta de estudios. El prompt va orientado al diagnóstico, o sea, que la misma inteligencia artificial me ayude a autoevaluarme, qué sé y qué no sé. Si me formula las preguntas y no sé nada, y yo soy honesto y le respondo pues no sé nada, la misma inteligencia artificial me va a proponer qué debo de leer, o qué debo de ver, o qué debo de revisar para apropiarme después de ese conocimiento. Entonces ustedes tienen el control de la inteligencia artificial generativa. Es como tener pues a un profesor experto que les va dando las indicaciones. Y la idea es que el sesgo sea mínimo para que realmente la información que se genere pues sea confiable, que ustedes aprendan. Insisto, lo más relevante es el aprendizaje. ¿Qué debe hacer? Bueno, es como si fuera una actividad. Otro prompt sugerido: no me des la respuesta final, guíame como tutor socrático para resolver. Le ponen el tema o el problema y haz una pregunta a la vez. Si me equivoco, no me corrijas de inmediato, primero pide que justifique mi razonamiento y luego dame pistas. O sea, son roles que puede asumir la inteligencia artificial para acompañarme en mi proceso de aprendizaje. Y desde luego lo que se esté generando aquí lo pueden validar pues con sus profesores y profesoras y contrastar, que haya un debate. Incluso la inteligencia artificial está generando esta información y el profesor podría decir está bien o está mal, y que se genere ese debate. Recuerden, lo más valioso es que se apropien del conocimiento y que la inteligencia artificial la vean como una herramienta, no como algo que los va a sustituir. Si desde el principio su idea de la inteligencia artificial es usarla para cumplir, pues automáticamente cada uno, o el que decida eso, le está dando el poder a la inteligencia artificial para que lo sustituya, y entonces caemos en un escenario de simulación en donde me autoengaño, porque el profesor
nosotros ya estamos usando la inteligencia artificial, genero la actividad, genero la rúbrica asociado a que demuestren aprendizaje, y ustedes, la idea es que se apropien de ese conocimiento, no que usen el atajo de les subo a la inteligencia artificial lo que me está pidiendo el profesor y le digo de manera directa, haz lo que pide el profesor y con eso cumplo, pero no estoy aprendiendo. Oye, el profesor ya aprendió, el profesor ya tiene base de conocimiento. Él está usando la inteligencia artificial o nosotros la estamos usando para ser más productivos. Pero ¿quién valida? El profesor. O sea, genera contenido, o genera la rúbrica, o genera las instrucciones, pero no las va a poner tal cual, las va a validar. Se va a apropiar de ese conocimiento, de esa generación, le pone su toque personal y es lo que les está compartiendo a ustedes. ¿Qué me ha dado buenos resultados a mí? Pues he evolucionado a empezar a dejar menos tarea procedimental, que sé que la pueden hacer con inteligencia artificial, y no digo que no la usen, pero ya con esto voy a cerrar para que promuevan y que conozcan la política de la universidad con respecto al uso de la inteligencia artificial, y que eso les permita también a ustedes sensibilizarse para aprender y que logren aprendizajes significativos, no nada más cumplir por cumplir. Hay una realidad afuera en donde sí tenemos que lograr aprendizajes. Entonces, pues me da mucho gusto poder socializar algunas ideas. Ya está el compromiso del doctor Alberto, donde les vas a compartir el código, ¿verdad? O sea, los lineamientos donde habla de todo eso. Excelente. Y me invitas a una reflexión central dentro de este asunto de la inteligencia artificial. Las cuestiones de la metacognición y el desarrollo de la inteligencia del ser humano. Entonces, hay filósofos, y precisamente como el seminario es cómo toca la inteligencia artificial a la filosofía, o el reto hacia la filosofía, me lleva a plantearme y a hacer este comentario. Hacer más inteligente al ser humano en un ambiente, en un ámbito de inteligencia artificial es un gran reto para la universidad y para el ser humano en sí. No se trata de caer en ese miedo ancestral e histórico de que a la aparición de cada gran desarrollo y avance científico industrial, el ser humano entra en un dilema fuertísimo, en el miedo y en la certidumbre. La filosofía precisamente es eso, es un faro potente ante la incertidumbre, y la filosofía como camino permite al ser humano desarrollar habilidades y capacidades de pregunta sistemática, de duda sistemática y un acercamiento a la capacidad de asombro de manera continua. Entonces la filosofía tiene muchísimo que decirnos en relación al desarrollo de la inteligencia artificial. Los filósofos precisamente se han metido mucho, los historiadores, en el tema de la inteligencia artificial, y el otro día comentábamos, Roberto, acerca de las sugerencias que hacen ciertos filósofos en este asunto de la inteligencia artificial, y dicen: no le tengamos miedo, simple y sencillamente aceptemos que ya está con nosotros. El reto que está ahorita en este momento es 4 ejes, y ya lo habíamos platicado: desarrollo del pensamiento crítico, 2, identificación de problemas, 3, la intuición estratégica, y 4, desarrollar las habilidades intrapersonales. Ese es el gran reto. Entonces, no nos asustemos, porque siempre hemos tenido al alcance conocimiento a través de los libros, a través de la biblioteca, y hemos construido la inteligencia a partir de un proceso muy sosegado, muy tranquilo, muy crítico, muy lento, en el cual tenemos que disgregar, tenemos que segregar, tenemos que discriminar, pero para eso es el pensamiento crítico como un faro filosófico eterno para abrirnos campo ante toda esta incertidumbre que nos da tanto la tecnología como la industria. Entonces yo me sumo
a tu comentario en esa perspectiva positiva de que no le tengamos miedo. Es un instrumento. Simple y sencillamente hay que enseñar a los estudiantes como nosotros mismos a seguir manteniendo esa posición y esa perspectiva filosófica de duda sistemática, pregunta sistemática y capacidad de asombro. Y yo creo que con esto le vamos a dar a la inteligencia artificial un camino y un sendero mucho más terso, por decir así. Sería mi comentario. Muchas gracias, doctor. No, pues ya sintetizaste los grandes retos, pensamiento crítico fundamental. ¿Alguna otra duda? Adelante. Hola. ¿Alguna guía que usted recomiende para estos prompts? Se han hecho estudios de que algunas inventan cosas o te dan la razón. ¿Alguna que usted recomiende de lo personal o...? Pues aquí institucionalmente la que se está promoviendo es el Copilot. Copilot, que es la IA generativa de Microsoft, que está su core o su APA, su más que APA es el API, que son conceptos técnicos, que es como el núcleo, es de OpenAI, que es el mismo de ChatGPT. La ventaja de Copilot, o sea, Copilot es como ChatGPT, su núcleo es ChatGPT, pero Copilot institucional está blindado a que la base de conocimiento que se esté generando en Copilot tiene acceso a toda la base de conocimiento igual que ChatGPT, pero cuando tú alimentas Copilot está blindado para que no salga de la comunidad académica. Entonces esa es la fortaleza de Copilot, que es ChatGPT. Algo de las otras inteligencias artificiales generativas es que no tienen esta política de salvaguardar los datos. Entonces ahí sí ya es una decisión libre de cada uno. Las demás, Gemini, DeepSeek, etcétera, hay muchas aplicaciones y ya también pues hay muchos que están usando inteligencia artificial para hacer más productivas las cosas, pero insisto, eso ya es en lo laboral. Ahorita recuerden, estamos en una cuestión académica donde la clave es apropiarse del conocimiento, que realmente tengan ese pensamiento crítico.